Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Ciencia y Sociedad. Se suponía que este episodio estaba destinado a hablar acerca del razonamiento y los modelos, pero yo encontré que era mejor hablar de un poquito antes de procesos que son fundamentos de lo otro, como es entender qué es el pensamiento crítico, el pensamiento mágico, ¿cierto? Y cómo se llega, como una falacia, y cómo se llega a un modelo, ¿ya? Ahora vamos a partir con el pensamiento mágico. Este consiste en una manera de llegar a conclusiones basadas en supuestos informales, erróneos o no justificados y frecuentemente sobrenaturales que se generan ideas o carentes de fundamentación empírica robusta. Básicamente consiste en atribuir efecto a un suceso determinado sin que se pueda comprobar una relación causa-efecto. Esto sucede obviamente en la superstición, en la religión y obviamente en la política. Eh, este tipo de pensamiento no necesariamente es malo, ¿ya? Es parte de nuestro intelecto como seres humanos, ¿cierto? Porque se asocia a la imaginación, a la creatividad, y por supuesto, lo más importante, a la reducción de la ansiedad. Porque cuando las personas entran en una situación estresante, ¿cierto? Que no pueden entender y menos resolver, es más fácil asociar a la idea a un elemento arbitrario, ¿cierto? Para obtener cierta sensación de control. Entonces esto es base en todos los seres humanos, ¿cierto? Pero ahora en su forma muy extrema puede ser considerada una distorsión cognitiva, ¿ya? O sea, esto puede ser una enfermedad, ya que en el fondo es tratar de entender el mundo de una forma totalmente irracional, ¿cierto? Ahora, esto es mucho más grave si suponemos que estamos en el siglo XXI y estamos llenos de información, ¿cierto? Algunos ejemplos de esto pueden ser creer que el martes 13 es mala suerte, ¿cierto? En la antigüedad, el paso de un cometa, ¿ya? Y algo que hacemos todos, probablemente todos, es presionar, cuando tú presionas varias veces el botón ¿cómo se llama? Del ascensor, eso es parte del pensamiento mágico, ¿ya? Todos lo hemos hecho. Y obviamente lo que está aquí en la imagen, o sea, no sé, a mí me ha pasado que básicamente para poder resolver tus problemas financieros piensas que te vas a ganar la lotería o algo así, siendo que es una cosa muy aleatoria, ¿ya? Pero es parte del ser humano, ¿cierto? Entonces, bueno, pero también aparte ¿cómo se llama? Del pensamiento mágico está asociado, porque se puede decir que el pensamiento mágico es una cosa cognitiva de las personas, pero el sentido común es como una especie de pensamiento mágico de un grupo, porque se define como son los conocimientos y las creencias considerados como prudentes, lógicos y válidas para una comunidad en específico y que no necesariamente tienen justificación, ¿ya? Y como yo explicaba en las cosas anteriores, en los episodios anteriores, lo que no es justificado en el fondo es un dogma no es conocimiento, ¿ya? Es una creencia simplemente. Entonces, estas percepciones, ¿cierto? El sentido común más el pensamiento mágico, generalmente van en contra, ojo, van en contra de las conclusiones o de los procedimientos de la ciencia, ¿ya? Eh, generalmente están en contraposición. Ejemplos, el más clásico de todo, el modelo geocéntrico versus el modelo heliocéntrico, ¿cierto? El geocéntrico no fue impuesto por la iglesia, fue simplemente el resultado de observaciones del sentido común y de lo que se creía en ese tiempo, ¿ya? Entonces, pero eran creencias simplemente, ¿ya? Entonces, eso es como uno llega a un modelo simplemente tomando el pensamiento mágico de lo que nos gustaría que fuese, ¿cierto? Porque tenía sentido en términos religiosos. Si nosotros somos seres humanos y estamos a imagen de semejanza de Dios, obviamente no es loco, no es una locura pensar que el universo gira en torno a nosotros, o al menos el sistema solar, ¿cierto? Lo que vemos aquí gira en torno a nosotros, ¿ya? Pero no es justificado. La justificación vino cuando se trató de entender y se dio que no, pues éramos un planeta común dentro de un lugar común, dentro de una galaxia común, etcétera. ¿Ya? Entonces, el otro es el pensamiento crítico, que vamos a hablar después en el siguiente episodio. Entonces,
También está la mecánica cuántica, ¿cierto? Que hubo que como que sacar todo lo que uno entendía por las vivencias para poder entender cómo funcionaban las partículas subatómicas. Y otra cosa muy interesante es que nosotros podemos hablar ¿cómo se llama? Del pensamiento mágico cuando nosotros hablamos de lo que ocurre en el 18 de octubre del 2019, en esta explosión social, ¿ya? Entonces, claro, el pensamiento crítico dice que nosotros tenemos que mirar esto y tratar de entender qué pasa, ¿cierto? Para eso son los científicos de la sociedad, que son los sociólogos, y de hecho lo hicieron. Pero obviamente las personas no tenemos esa responsabilidad porque vivimos en el sistema. Pero eso no implica que no podamos tener alguna cuota de pensamiento crítico versus pensamiento mágico. Entonces, ¿cuál es el pensamiento mágico que yo vi más extendido, sobre todo por las personas que apoyaban el gobierno de Piñera en ese tiempo? Era que esto había sido toda una confabulación entre el marxismo mundial, entre Venezuela, Cuba, que habían metido ¿cómo se llama? Un ejército y se habían puesto para una fecha y habían detonado todo y habían destruido los metros en esta fecha, ¿ya? Eso es un pensamiento mágico, es un manejo de la ansiedad, es para poder entender de que tú tal vez no era culpable, él o tú que lo apoyaste, o que los que lo apoyaban, ¿cierto? Era más simple pensar que, eh, que tener una confabulación. Por eso el pensamiento mágico va íntimamente relacionado con las teorías, las conspiraciones, ¿ya? Y voy a mostrar por qué. Entonces, eso es lo interesante del pensamiento mágico, es clave en el razonamiento, ¿ya? Entonces, esto, como decía, es un manejo de la ansiedad. Así que podemos definir, entonces, el pensamiento mágico como, eh, ¿cómo se llama? Como una forma de ver el mundo asumiendo ideas erróneas, no fundamentadas, ¿ya? Que nos permiten sacar conclusiones que no son válidas, ¿cierto? Es una percepción que nos lleva a tomar acciones, pero que no tienen un fundamento lógico ni tienen una visión a largo plazo, ¿cierto? No son ciencia, no son pensamiento crítico, ¿ya? Eso, espero que le haya gustado y ahora vamos a hablar del pensamiento crítico. Gracias.